Muy buenos días para todos, un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a revisar los artículos siguientes, artículo 3, artículo 4 y artículo 5 de la cuestión 85 que estamos revisando sobre el modo y el orden en el que ocurre el acto del entendimiento. Vamos a utilizar como base en esta oportunidad, siempre ustedes saben que estoy recomendando la lectura de obras que traten de Santo Tomás y sobre todo de Santo Tomás mismo, cuyo texto muchas veces hemos tomado aquí como referencia y hemos realizado lecturas comentadas de sus textos. En esta ocasión vamos a revisar este texto que tengo en la mano. Se llama Sinopsis Tosius Summae Theologicae Sancte Tome, sinopsis de toda la suma teológica de Santo Tomás. Es un libro escrito por un dominico que se llama Gerardus París. Es un libro bastante antiguito, está editado en el año de 1950 y este es el primer volumen, son 3 volúmenes. Vamos a acercarlo un poco para que vean la portada. Es un libro pequeño, pero grande en su contenido y de gran valor, de gran mérito, porque básicamente lo que el autor hizo, Fray Gerardo, fue tomar los más de 2000 artículos que componen la Suma Teológica y resumirlos muy brevemente, porque de hecho el subtítulo de la obra dice Divisio questionum Tosius Summae Theologicae Angelici Doctoris, división de las cuestiones de toda la suma teológica del angélico doctor, cum responsionibus rationibus que fundamentalibus ad universus et singulos articulos, junto con las respuestas y las razones o argumentos fundamentales a todos y cada uno de los artículos, ni más ni menos. Entonces, en esta obra, Fray Gerardo nos presenta la médula argumentativa, el argumento central de cada uno de los artículos. Lo vamos a usar el día de hoy para estos artículos 3, 4 y 5 de la cuestión 85. Vamos entonces a buscar dónde está la cuestión 85. Por aquí la tenemos, cuestión 85, de modo et ordine intelligendi, acerca del modo y el orden de la intelección, del acto del entendimiento. El artículo tercero dice o se pregunta allí Santo Tomás, utrum magis universalia sin priora in nostra cognizione intellectuali. ¿Qué significa? Que se está preguntando Santo Tomás si en nuestro conocimiento, en nuestra aprehensión intelectual, aparece primero lo más universal y luego lo particular. Siempre les he dicho a ustedes que cuando ustedes estén leyendo la Suma Teológica, traten ante todo, en primer lugar, de comprender el sentido de lo que Santo Tomás se está preguntando, porque puede suceder que en el afán de leer nos apresuremos a pasar a la respuesta sin haber antes comprendido 100% el sentido de la pregunta. Y ahí ya perdemos mucho en cuanto a comprensión de lo que Santo Tomás nos está diciendo. Cada respuesta corresponde a una pregunta específica y nosotros podríamos leer una respuesta y entender sus palabras, pero si no entendemos con la mayor claridad posible esa respuesta, ¿a qué pregunta está
respondiendo, valga la redundancia, pues vamos a perder mucho de lo que Santo Tomás nos está diciendo. Aquí se pregunta Santo Tomás si cuando conocemos y cuando ejercitamos nuestra inteligencia, lo primero que vamos conociendo es lo más universal y luego descendemos a los detalles. Y la respuesta va a ser afirmativa, va a ser que sí. Y ustedes tal vez podrían decir, pero Leonardo, el tomismo afirma, siguiendo a Aristóteles, que nuestro conocimiento comienza por los sentidos, y los sentidos, evidentemente, por ser potencias que usan de órgano físico, entran en contacto con individuos materiales concretos, con esta piedra, con este árbol, con este animal, con este perrito. Y eso es algo individual y concreto, no algo universal. Entonces, ¿cómo nos va a decir Santo Tomás que nuestro conocimiento arranca más bien de lo universal y desciende a lo particular? Pues Santo Tomás lo explica recurriendo a una constatación que puede hacer cualquiera de ustedes. Y es que él dice que cuando a lo lejos vemos venir, vemos algo moverse, al principio no sabemos con claridad si se trata de nuestro amigo Juan, porque simplemente vemos que algo se mueve, ni siquiera sabemos si se trata realmente de una persona o es más bien de pronto un espantapájaros o un animal o un árbol que se mueve con el viento. Solo cuando nos aproximamos un poco más empezamos a distinguir y a particularizar más el conocimiento y entonces ya nos queda claro que es una persona, pero aún no sabemos si es Juan, nuestro amigo. Para eso nos hace falta más información, entonces nos acercamos más, nos aproximamos más y resulta que cuando ya estamos lo suficientemente cerca, tenemos acceso a mayor información, lo vemos con mayor claridad y podemos decir que ahora sí sé que se trata de nuestro amigo Juan. Pero incluso, dice Santo Tomás, incluso a nivel de los sentidos, primero conocemos como en cierta confusión, porque conocemos como en general, como determinaciones genéricas, algo allá se mueve, pero todavía me falta información para particularizar más. Entonces, conocer, dice Santo Tomás, conocer algo como en cierta confusión, como bajo ciertas determinaciones genéricas, por ejemplo, eso es una cosa. Cosa es tal vez la palabra más indeterminada, más confusa, más genérica que se pueda utilizar. Eso es una cosa. Por ahí arranca nuestro conocimiento, incluso nuestro conocimiento sensible. Por ahí arranca, eso es una cosa. Solamente cuando avanzamos, precisamos, nos aproximamos, particularizamos más, llegamos a la conclusión de que se trata de Juan, nuestro amigo. Pero incluso entonces, dice Santo Tomás, en el conocimiento sensible, primero aprendemos las determinaciones genéricas y solo después, mediante una tarea juiciosa de investigación, podemos ir particularizando. Pero resulta que en el conocimiento intelectual pasa lo mismo. Cuando empezamos a conocer a través de nuestra inteligencia, lo primero que aprendemos igual son determinaciones genéricas. Lo mismo podemos decir, claro, es un hombre, lo que estoy viendo es un hombre, pero todavía no sé que es Juan mi amigo, que le puedo llamar Juan mi amigo, porque lo primero que nuestra inteligencia aprende son las determinaciones más genéricas. Primero el género, claro, algo que se mueve, es un ser vivo. Recuerden el árbol de Porfirio. ¿Recuerdan ustedes el árbol de Porfirio que revisamos cuando hablábamos de lógica? Pues así arranca nuestra inteligencia. Cuando vemos algo, primero le podemos aplicar el concepto muy confuso de cosa. Luego, si vemos que se mueve,
nuestra inteligencia puede decir es una cosa viva, es un ser vivo. Luego, si vemos que no anda en dos patas, sino en cuatro, decimos, es un animal irracional, es un bruto, como decían en la Edad Media. Y si nos acercamos más, podemos decir, además de que es una cosa, un ser vivo, un animal, ya distingo la especie y puedo decir, se trata de un perro, un perro. Y ya si nos aproximamos más y avanzamos en nuestro conocimiento, podemos particularizar el perro y saber si es el perro de nuestro o si es el perro del vecino. Entonces fíjense en que a nivel intelectual, cuando conocemos los géneros y las especies, también avanzamos de lo más general, de lo más confuso, de lo más universal, y vamos a través del esfuerzo y de la disciplina y del interés y de la investigación, vamos avanzando hacia cosas cada vez más particulares. En el artículo 4, Santo Tomás se pregunta, utrum possimus multa simul intelligere, si podemos entender muchas cosas al mismo tiempo. ¿Y ustedes qué responderían a eso? ¿Será que podemos entender muchas cosas al mismo tiempo? Tal vez uno podría pensar en un primer momento que la respuesta es sí. Sí, claro, yo entiendo muchas cosas al mismo tiempo. Y curiosamente la respuesta de Santo Tomás va a ser que no. Que no, aunque haciendo una aclaración. Santo Tomás dice, non multa simul per plures species. No podemos entender muchas cosas en el sentido de aprehender al mismo tiempo muchas especies inteligibles. Si ese es el sentido que le vamos a dar a la expresión de conocer muchas cosas al mismo tiempo, si le vamos a dar el sentido de aprehender muchas especies inteligibles al mismo tiempo, entonces Santo Tomás dice no. ¿Y por qué? Leamos el resumen del padre Gerardo. El padre Gerardo dice, cuya imposible es idem subjectum perficie simul pluribus formis unius generis et diversarum specierum. Es imposible que un mismo sujeto sea receptor de muchas especies al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como en el tomismo se dice que la especie inteligible es la forma del entendimiento, es decir, la especie inteligible es la forma que pone al entendimiento en acto. Recuerden ustedes que el entendimiento es una potencia, no estamos en todo momento en acto de conocer, sino que pasamos de potencia a acto, y esto ocurre, como siempre que se va de la potencia al acto, en virtud de una forma, que en el caso del conocimiento es la especie inteligible. La especie inteligible, de la que ya hemos hablado, es la forma que hace pasar al entendimiento de la potencia al acto de conocer. Pues bien, Santo Tomás dice que un sujeto no es actualizado al mismo tiempo por varias formas. Continúa Santo Tomás, sicut imposible es quod corpus figuretur diversi figuris. Hace una comparación. Para entender esto que acaba de decir, entonces dice, así como es imposible que un mismo cuerpo tenga distintas figuras al mismo tiempo. O tiene figura de estrella, o tiene figura esférica, o tiene figura de edificio, pero no puede un edificio tener a la vez y bajo el mismo aspecto figura de edificio y al mismo tiempo figura de, qué sé yo, figura de vehículo, figura de parque recreacional. No puede un mismo cuerpo tener dos figuras diversas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque un mismo sujeto, volvemos al principio, porque un mismo sujeto no puede estar informado por dos especies al mismo tiempo. Lo mismo pasa con ese sujeto que es el entendimiento, que pasa al acto gracias a la forma, a la especie inteligible que es su forma, como si dijéramos la figura de ese edificio. No puede el edificio tener dos figuras al tiempo, no puede
el entendimiento que pasa al acto en virtud de la especie inteligible, tener, poseer, aprehender dos especies inteligibles al tiempo. Entonces, por eso, continúa resumiendo el padre Gerardo, quecunque tamen intellectus potes intelligere sub una specie, simul intelligere potes, per modum unius. Ahora, si entendemos eso de entender muchas cosas al tiempo, en el sentido de que nuestro intelecto, gracias a la especie inteligible que en ese momento lo está informando y llevándolo al acto de conocer, si nuestro entendimiento a través de esa especie inteligible, per modum unius, dice, es decir, por modo de unidad, puede en una misma especie inteligible entender todo aquello que se contenga bajo esa especie inteligible. Recuerden ustedes que todo concepto tiene dos características que veíamos hace varios meses en lógica, la comprensión y la extensión. Entonces, yo puedo, por ejemplo, aprender el concepto de francés. Es un animal racional nacido en Francia, pero puedo entender el concepto de europeo, que abarca más que el concepto de francés. Y eso es una sola especie inteligible, europeo, francés, humano. Son especies inteligibles que bajo ellas o contenidas a manera de comprensión y también de extensión, nos ofrecen a nuestra consideración diversas cosas per modum unius, por modo de unidad. Entonces, en una sola especie inteligible podemos distinguir con la razón diversos aspectos. Y ahí sí, en ese modo, de esa manera, podemos decir que nuestro intelecto puede conocer varias cosas al mismo tiempo, siempre y cuando esas varias cosas se encuentren contenidas en una misma especie inteligible. Pero entender varias cosas al mismo tiempo, en el sentido de que nuestro intelecto aprehenda varias especies inteligibles al mismo tiempo, es imposible, según Santo Tomás de Aquino. Y el último artículo que deseamos revisar en esta entrega es el artículo 5. Aquí se pregunta a Santo Tomás, utrum intellectus noster intelligat componendo et dividendo. ¿Recuerdan ustedes de la revisión que hicimos hace meses de la lógica, cuando hablábamos de las tres operaciones de la inteligencia, la simple aprehensión, el juicio, el razonamiento, y decíamos que el juicio, la segunda operación, es llamada por la escolástica compositio vel divisio, composición o división. ¿Por qué? Porque en el juicio afirmamos o negamos algo de un sujeto. Esto es así, esto no es así. Tomamos un sujeto y le afirmamos o le negamos un predicado. Y entonces por eso se llama composición o división. Componemos cuando afirmamos esto es tal cosa. Componemos porque conformamos una unidad. Esto es tal cosa se da en este sujeto. Y dividimos cuando negamos un predicado de un sujeto, tal cosa no es tal otra. Dividimos, separamos. Por eso los escolásticos a los juicios, a los enunciados, a las proposiciones, llamaban compositio vel divisio. Unimos o separamos predicados, conceptos. Y entonces, en este quinto artículo de la cuestión 85, Santo Tomás se pregunta si nuestro intelecto conoce así. Y la respuesta, evidentemente afirmativa, la va a fundamentar Santo Tomás en que nuestro intelecto no conoce de manera inmediata las cosas, sino que va de la potencia al acto y requiere de todo un camino para ir conociendo, para ir aproximándose poco a poco al conocimiento de las cosas. Cosa distinta ocurre en Dios, que es acto puro, sin mezcla de ningún tipo de potencialidad. Por lo tanto, Él no va conociendo de a poco, sino que es desde el principio en Él una identidad entre su esencia
su ser, su acto intelectual, su entendimiento y el mismo objeto de conocimiento. Todo eso en Dios es uno solo. Por eso Dios no va de la potencia al acto, sino que todo lo que puede conocer, por decirlo de alguna manera, lo conoce desde el principio y de manera perfectísima. En cambio el hombre, y un poco también el ángel, va de la potencia al acto. De lo más general vamos avanzando, como ya lo dijimos en el artículo 3, de lo más general, de lo más confuso, vamos avanzando a través del esfuerzo y de la investigación, vamos avanzando al conocimiento de lo cada vez más particularizado, más claro. Y entonces dice Santo Tomás, resumido por el padre Gerardo, dice que sí, que nuestro intelecto conoce componiendo y dividiendo, quia intellectus noster non statin a principio habet suam totam perfectionem, porque nuestro intelecto ya desde el inicio no posee toda su perfección, todo su acto, es decir, todas las formas inteligibles, sino que las va obteniendo a través de la experiencia por medio de un trabajo que cuesta. Sed primo apprehendi quiditatem rei, quis proprium objectum intellectus, sino que en primer lugar aprehende la cuididad de la cosa, que es el objeto propio del intelecto. Deinde proprietates et accidentia, luego sus propiedades y sus accidentes, et habitudines circumstantem rei essentiam, y las relaciones que se desprenden de su esencia. Primero conocemos de una cosa su esencia, quiditatem rei. Después pasamos al conocimiento de sus propiedades, que no son su esencia, y de sus accidentes y de sus relaciones con las demás cosas. Secundum hoc unum apprehensum componit et dividit ali. Y a través del conocimiento de la esencia, de las propiedades, de los accidentes, de las relaciones de las cosas, va comenzando a poder distinguir entre unas cosas y otras y a poder conocer con más claridad lo que una misma cosa es, pero esto solamente a través de sucesivos juicios, proposiciones y enunciados. Por eso la ciencia, ustedes agarran un libro de ciencia, de cualquier ciencia, y todas las páginas están llenas de juicios. Esto es esto no es esto. Esto se relaciona de tal manera con esto otro, y toda ciencia avanza por medio de compositio vel dividitio. Termina Santo Tomás. Compositio et dividitio fit per quandam differentiam et comparationem. Compositio intellectus est signum identitatis eorum quae componuntur. La composición y la división se hace por la captación y la comparación de las diferencias de las cosas. Claro, a medida que vamos profundizando y particularizando nuestro conocimiento, podemos ir comparando las cosas y haciendo afirmaciones o negaciones. De esta manera, Santo Tomás, entonces, en el quinto artículo, responde de manera afirmativa. Nuestro entendimiento, como no es acto puro como el de Dios, como no recibe de Dios de manera directa la iluminación de las especies para conocer como por intuición, sin necesidad de la abstracción, que es el caso de los ángeles, sino que nuestro pobre intelecto humano avanza de la potencia al acto de manera trabajosa. Por eso el entender cuesta, el estudio cuesta, requiere esfuerzo, requiere tiempo, porque nuestro intelecto es una chispa, es un reflejo del intelecto de Dios, pero trabaja de un modo infinitamente inferior al intelecto divino. Por eso vamos de potencia a acto, por eso vamos de lo poco a lo mucho, por eso vamos de lo confuso a lo claro, por eso vamos de lo pequeño a lo grande, por eso avanzamos, por eso nuestro conocimiento a veces tarda, por eso requiere esfuerzo, disciplina, porque vamos realizando pequeñas afirmaciones o pequeñas negaciones hasta ir avanzando cada vez más en el conocimiento del objeto que nos hayamos propuesto conocer. Bien, estos fueron entonces el artículo 3, 4 y 5. En el siguiente video, Dios mediante, terminamos esta cuestión 85 con los artículos 6, 7 y 8.